Muy buenos días con cada uno de ustedes. En esta oportunidad, mis compañeros y yo les vamos a dar a conocer sobre esta pequeña presentación que es dirigida a los padres de familia. Con esto queremos hacer entender a los papás la importancia de nuestro rol como padres en el proceso de la lectoescritura en cada uno de nuestros niños. De qué manera los niños aprenden, cuál es la importancia de la lectoescritura para su vida, todo esto bajo el enfoque comunicativo. Pues para entender bien sobre la lectoescritura, es importante que cada uno de nosotros, queridos papás, pues recordemos de qué manera nosotros hemos aprendido a leer y escribir, para de esta manera acompañar a nuestros niños. Pues muchos de nosotros hemos aprendido primero las vocales, luego aprendíamos de memoria todo el alfabeto desde la A hasta la Z, luego armábamos sílabas y aprendíamos cantando o repitiéndolo en voz alta, mame mi momú, papi pipopú, lale lilolú, así de esta manera. O en todo caso, aprendíamos a escribir realizando planas y planas en el cuaderno o haciendo dictados, todo esto de forma más memorística y mecánica. Hoy en día, pues sabemos que esta nueva generación de los niños necesitan otra forma de aprender, ya que los niños aprenden mejor cuando leen y escriben con sentido, cuando saben para qué van a escribir, cómo van a escribir, a quién van a escribir, cuando entienden para qué lo hacen, cuando sobre todo se sienten protagonistas de su aprendizaje. Más no solamente escuchan al profesor, sino más bien ellos son los que proponen, son ellos mismos los que opinan, los que critican y dan a conocer sobre el trabajo que realizan, incluso sobre lo que aprenden o el aprendizaje que han logrado adquirir durante esa clase. Por eso hoy trabajamos con la educación por competencias o con la evaluación y evaluamos a los estudiantes bajo el enfoque por competencias, bajo la evaluación formativa, donde se le da a conocer al estudiante de qué manera aprende, qué ha aprendido, en qué se ha equivocado y cómo lo puede mejorar. Y todo esto bajo enfoques modernos de lectoescritura. Y en esto va nuestro rol como papás, que cada uno de nosotros seamos capaces de ayudar a nuestros hijos, de repente acompañándolo a resolver las dudas que tiene, acompañándolo, utilizando diferentes actividades como una lectura que al niño le gusta o leyendo junto con ellos algún cuento antes de dormir o quizás leyendo junto con ellos algún letrero que encontramos en la calle o cuando vayamos a la tienda, así como las etiquetas de las galletas o de algún producto que compramos. Esto les ayudará bastante a los niños para que puedan hacer en ellos el deseo de la lectura, de que les va a servir para su vida y que no solo va a ser para ese momento, sino le va a servir de ayuda para siempre y de esta manera ayudarlo a expresarse bien, a escuchar a los demás, a leer y a escribir con sentido. Pues para entender bien sobre la lectoescritura, es importante que cada uno de nosotros, queridos papás, pues recordemos de qué manera nosotros hemos aprendido a leer y escribir, para de esta manera acompañar a nuestros niños. Pues muchos de nosotros hemos aprendido primero las vocales, luego aprendíamos de memoria todo el alfabeto desde la A hasta la Z, luego armábamos sílabas y aprendíamos cantando o repitiéndolo en voz alta, mame mi momú, papi pipopú, lale lilolú, así de esta manera. O en todo caso, aprendíamos a escribir realizando planas y planas en el... Para empezar, es importante conocer qué es el enfoque comunicativo. Pues el enfoque comunicativo es una forma de enseñar nuestra lengua, es decir, cómo hablamos, cómo leemos y escribimos. Este enfoque busca que los niños y las niñas aprendan a comunicarse mejor en situaciones reales de la vida diaria, no solo de forma memorística. Los niños, bajo este enfoque, aprenden cuando conversan y expresan sus ideas de forma libre, cuando escuchan cuentos, noticias o se les da explicaciones.
Aprenden también cuando leen textos que tienen sentido para ellos, como cuentos que les encantan, cuentos fantásticos, cuando leen avisos o afiches que encuentran en la calle, así como la rótula de algún producto que compran. Y de hecho, los niños son muy curiosos y muchas veces nos preguntan, ¿qué dice allí? ¿Qué dice esto? ¿Qué dice aquello? Y nosotros pues no nos cansemos de ayudarlos, sino más bien de acompañarlos para que pueda así adquirir la forma de la lectura. También los niños aprenden a escribir para comunicar algo a alguien, como cuando escriben una carta a Papá Noel, cuando escriben una notita a Jesús, por esta Navidad, por ejemplo, ¿no? O cuando escriben algún pequeño mensaje a algún familiar, o quizás un cuento ayudado por algunos dibujos o imágenes. Es importante que nosotros, como padres de familia, les ayudemos en este proceso de la adquisición de la lectoescritura. Apoyarlos quizás de la misma manera como la docente les enseña en aula. Nosotros como papás, ¿qué podemos hacer para ayudarlos? En este sentido, podemos conversar diariamente con nuestros hijos sobre lo que hicieron en la escuela, qué aprendieron, qué cosa entendieron, qué actividades tienen y cómo lo van a hacer. Y de esta manera ellos también sienten que te preocupas por ellos, que les acompañas y que estás dispuesto a ayudarlos. Nosotros como papás también los podemos leer cuentos o escuchar cuando ellos lo leen y aplaudir alguna mejora, al menos lo más sencillo que ellos hayan tenido. Los apoyamos cuando los animamos a escribir listas, mensajes, cuentos. Hoy en día todos hacemos uso de la tecnología. También podemos, quizás bajo nuestra supervisión, enseñarles a escribir un pequeño mensaje a algún familiar. Sobre todo los ayudamos cuando respetamos su ritmo de aprendizaje y los felicitamos por intentarlo, sin hacerle comparaciones con algún compañerito o algún familiar. Para empezar, es importante conocer qué es el enfoque comunicativo, pues el enfoque comunicativo es una forma de enseñar nuestra lengua, es decir, cómo hablamos, cómo leemos y escribimos. Este enfoque busca que los niños y las niñas aprendan a comunicarse mejor en situaciones reales de la vida diaria, no solo de forma memorística. Los niños, bajo este enfoque, aprenden cuando conversan y expresan sus ideas de forma libre, cuando escuchan cuentos, noticias o se les da explicaciones. Aprenden también cuando leen textos que tienen sentido para ellos, como cuentos que les encantan, cuentos fantásticos. Entonces hay que tener en cuenta que no todos los niños aprenden de la misma forma. Los niños, cada uno tiene su propia forma de aprender. Existen muchas formas de aprender. Tal como dice acá, los niños no aprenden todos al mismo tiempo ni de la misma forma. Un niño, vamos a poner el siguiente ejemplo. Vamos a leer La Caperucita Roja, por ejemplo, ¿no? Leemos el cuento, la caperucita, con el lobo, la abuelita, el cazador, todo, lo terminamos de leer. Va a haber un estudiante que después de la lectura se le va a pedir que escriba un resumen y el estudiante quizá lo va a hacer, lo puede hacer, puede escribir ahí algunas oraciones eh, para armando ahí, esbozando un resumen del texto. Pero va a haber otro estudiante, va a haber otro niño que va a necesitar conversar con su compañero de lado o va a necesitar compartir con el docente en plenaria, con todos, sus apreciaciones del cuento, ¿no? Profesor, el lobo es malo, ¿no? O profesor, el lobo es mentiroso. O profesor, Caperucita no le hizo caso a mamá. O profesor, el cazador es valiente. Entonces va a tener que de alguna manera el estudiante compartir con los demás cosas que él ha tomado del cuento, ¿no? O profesor,
Si yo hubiese sido Caperucita, yo sí le hubiese hecho caso a mi mamá, ¿no? Y se va a poner en el lugar del personaje, va a adoptar cosas del cuento para sí mismo. Va a haber otro estudiante que no va a hablar, no va a escribir, sino que va a dibujar. Va a dibujar a una niña en con unas plantitas ahí alrededor y a un lobo. Y a partir de ahí, de ese dibujo, dice, profesor, esto fue lo que más me gustó. O profesor, esto fue lo que más me llamó la atención. O con su compañero del costado, ¿no? Con sus compañeros ahí. Eso fue lo que más me llamó la atención, cómo Caperucita se encontró con el lobo y cómo se conversaron ahí. Y Caperucita no tuvo miedo, sino que más bien le hizo caso al lobo. Si yo me encontrase con un lobo, yo le tendría miedo, ¿no? Puede decir el niño o la niña, ¿no? Entonces, el estudiante de esta forma va tomando ciertas cosas del texto para poder mejorar su comprensión, para ayudarse a comprender, para complementar esa lectura. Y es válido que lo haga. Es válido que haga este ejercicio para poder comprender ese texto. Y no es que ese estudiante que ha tenido que dibujar, que ha tenido que conversar, que ha tenido que exponer, que ha tenido que, eh, digamos, compartir con otras personas de manera oral, ¿no? O con su dibujo, con otras personas, lo que le ha gustado, lo que ha entendido o lo que más le ha llamado la atención del texto, sea menos que el estudiante que ni bien terminó de leer, empezó a escribir. No, porque es su forma de aprender. Y es más, es bueno que el estudiante reconozca que de esa manera complementa mejor su aprendizaje, su lectura, sabe que así va a comprender mejor el texto. Y es bueno que en casa lo acompañemos. Nosotros aquí en clase, cuando hacemos las sesiones, cuando planificamos la clase, tomamos en cuenta cada uno de esos aspectos que nuestros estudiantes, que los niños tienen para aprender. Sabemos que uno va a querer dibujar, sabemos que otro va a querer conversar, sabemos que otro se va a poner de frente a escribir y quizás hay alguno que va a necesitar incluso pensar, va a estar en silencio, va a estar ahí con su texto o lo va a, o lo va a leer, ¿no? Va a estar viendo las imágenes, repasando de nuevo, porque necesita una segunda lectura, necesita ver de nuevo las imágenes. Y no es que sea menos, no, es su forma de aprender y hay que validarlo y hay que acompañar esa forma de que en el estudiante aprende. Hay que acompañarlo en casa también. Preguntarle, ¿qué has hecho hoy? ¿Qué has leído hoy? ¿Qué has aprendido hoy? Y te va a contar el estudiante. Y una vez que el estudiante ha podido hacer este ejercicio, ya comprendido el texto de esta manera, va a poder acercarse a la escritura. Va a decir, ahora sí, profesor, el Caperucita, su mamá la envió a la casa de la abuelita y desobedeció. Se fue por el bosque y se encontró con el lobo que es malvado. Y el lobo malvado también era mentiroso. Y el lobo mentiroso le dijo a Caperucita que vaya por otro lado. Entonces el estudiante ya va a poder escribir mejor, ya después de haber comprendido el texto, ha planificado, ya ha ordenado sus ideas, planifica su texto, lo escribe y así refuerza su lectura, su expresión oral y su escritura. Por eso es importante acompañar ese proceso de aprendizaje de los estudiantes, de los niños, tanto en la escuela como en casa. Bien, en este enfoque Aprender Haciendo contamos con tres pasos. Como primer paso para que un niño aprenda, primeramente conversamos. Entonces expresa oralmente lo que le gustaría pedir, ¿no? En este caso, por ejemplo, a Papá Noel. Como segundo paso tenemos, leemos una carta donde se lee diversos textos en el cual el niño empieza a escribir, a identificar la estructura y qué tipo de lenguaje puede usar. Como tercer punto, su carta, donde escribe diversos textos. Ahí el niño
tras haber expresado sus ideas, conocimientos, cómo escribe una carta, procede ya a planificar la escritura de su propia carta, con sus propias palabras, con sus propias ideas, ¿no? Todo está integrado. Bien, en esta sesión, escuchar, hablar, leer, escribir, no se trabajan por separado, sino juntos. Por ejemplo, los niños escuchan un cuento. Al escuchar un cuento, conversan sobre lo que entendieron, el mensaje de un cuento en específico. Luego dibujan su parte favorita, donde ellos captan el mensaje, ¿no? Positivo o negativo de un cuento que ellos lean. Posteriormente, escriben las palabras, frases o el texto según su nivel académico, de acuerdo a su edad, ¿correcto? ¿Cómo evaluamos? Queremos explicarles cómo evaluamos a sus hijos en el proceso de la lectoescritura. La evaluación no solo se basa en exámenes o en memorizar letras, sino también en observar cómo los niños usan la lectura y escritura para comunicarse, de acuerdo con el enfoque comunicativo. Por ejemplo, observamos a diario el progreso de cada niño. También valoramos el esfuerzo y avance de los estudiantes a través de las rúbricas donde se evidencie su progreso. De igual manera, las conversaciones con los niños a fin de brindar situaciones para que mejore. Asimismo, las producciones elaboradas por los mismos estudiantes. De esta manera, evaluamos de forma continua y natural, respetando el ritmo de cada niño sin compararlos. Por el contrario, acompañándolo en su proceso de aprendizaje. En conclusión, 2 puntos muy importantes. Primero, pueden apoyar desde casita con algunas acciones simples. Por ejemplo, leer cuentos juntos. Dejar que escriban como puedan, como entendieron la lectura. Y valorar sus intentos, no solo lo correcto, sino también lo incorrecto. Segundo punto, buscar que sus hijos amen la lectura, disfruten escribiendo, se expresen con confianza y aprendan para la vida. Cuando la familia y la escuela trabajan juntos, los niños se sienten motivados, seguros y capaces de aprender mejor. Su apoyo no solo fortalece la lectoescritura, sino también la confianza, la responsabilidad y los hábitos de su estudio de sus niños. Participar activamente en su aprendizaje hace una gran diferencia en su desarrollo integral. Les damos las gracias por su atención y por ser parte activa en el aprendizaje de sus hijos.